Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy volvimos para presentarte la séptima carta del diablo a su sobrino, que tiene que ver de cómo actúa el demonio en nuestra vida. Desde el autor Lewis, presta atención, vamos a masticar, saborear esta gran enseñanza de cómo actúa el demonio en nuestra vida. Ya le tenemos al padre Franco Carreras para darle la bienvenida y dejarle en compañía de él y atentos a esta carta porque está interesante. Bienvenidos a todos. Le damos el pase al padre Franco para escucharlo muy atentamente. Queridos hermanos, Dios los bendiga, quien como Dios. Soy el padre Franco, estamos en esta nueva entrega del curso de cartas del diablo a su sobrino. En este caso vamos a ver la carta número 7. Y en esta carta es muy interesante porque lo primero que nos empieza a decir el demonio a su sobrino es que una de las grandes victorias del demonio es no darse a conocer. Es decir, que nosotros creamos de que las cosas que nos pasan y que nos alejan de Dios solo tienen que ver con nosotros, con nuestra debilidad, y que el demonio realmente no existe. Vieron que muchas veces encontramos discursos, personas, incluso gente de fe, que están como hartas de las cosas del demonio, que cuando se lo nombra el demonio se ponen incómodos, creen que simplemente es asustar a alguien, etc. Bueno, acá Luis nos dice que esa es una victoria del demonio, hacernos creer que ya no existe o que no es una realidad válida a la cual apelar para entender nuestras lejanías de Dios y también nuestros resbalones en la fe. Y acá lo dice clarito, dice, nuestra política por el momento es la de ocultarnos. Es decir, por el momento le dice, en esta etapa de la historia tenemos que tratar de pasar desapercibido, que el mundo, que los cristianos crean que ya no existe la influencia del demonio, que ya no están bajo esa influencia y que todo lo que pasa en ellos o es verdadero o está en orden al bien, o que el mundo está confundido, esas personas que a veces están tan cerradas en sí mismas y en sus decisiones que son incapaces de rever si realmente están obrando correctamente o no, y que no se dan cuenta de que aparte de su lógica humana o de su capacidad de discernir, también está el otro tratando de hacernos caer. Porque así como Dios quiere almas y las quiere salvar, el demonio las quiere condenar. Entonces dice, Luis le hace decir al demonio, nuestra misión ahora para poder ganar la batalla es pasar desapercibido y lograr que se vaya infiltrando en ellos una vida mundana, de tal modo que al no creer más en el demonio, también dejen de creer un poco en Dios. Al no creer en la fuerza del demonio, dejen de creer también en la fuerza de Dios y empiecen a creer, como dice él, en una fuerza vital. La adoración del sexo y algunos aspectos de la psicología pueden resultar útiles en este sentido, dice. Es decir, dejamos de lado la espiritualidad para empezar a entendernos y comprendernos desde la psicología. Dejamos de adorar a Dios para empezar a adorar el sexo, el placer, el hedonismo. Dejamos de creer en la influencia del demonio para creer simplemente que lo que nos pasa es pura debilidad humana. Y eso es fundamental porque cuando nosotros arrancamos de nuestro horizonte la presencia del demonio como ser personal, enemigo de Dios y que quiere mi condenación, voy cortando de alguna manera una dimensión que es espiritual. Por lo tanto, mi espiritualidad, mi modo de entenderme con Dios, de relacionarme con Él y de entenderme dentro de esta lucha espiritual, se empieza a hacer horizontal. Es decir, hay una dimensión espiritual que yo cerceno, que yo corto. Entonces dice Luis, ahí es donde empieza el reemplazo de Dios. Cuando yo saco al mal de mi posibilidad de pecar, no peco porque el demonio quiere que peque, porque me tienta, porque es real, porque está influyendo
en los poderosos, en el mundo, porque la carne es un enemigo del alma, el mundo. Si yo solamente creo que es una cuestión puramente emocional o puramente humana, bueno, empiezo a perder el rango de fe, empiezo a perder la razón de la fe, empiezo a perder el peso mismo de la fe, dice. Entonces, claro, ahí empezamos a camuflar y empezamos a errar, porque donde antes veíamos espiritualidad, ahora vemos cosas puramente psicologicistas. Y eso nos ha pasado en la iglesia actual, que se ha dejado de escribir libros de espiritualidad para escribir libros sobre el yo, sobre la autorrealización, sobre la sanación, sobre el ego, sobre etcétera, 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 que son aportes válidos, pero que han ido corriendo el eje de la búsqueda de las cosas espirituales y nobles. Y acá Luis nos dice que está todo dentro de un gran programa que el demonio tiene. Y acá dice también, no creo que tenga mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que los diablos, entre comillas, sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. Encontramos también, dice el demonio, que a él le gusta que o pasar desapercibido o que su figura se convierta en una caricatura. Y esa caricatura se transmite muchas veces en las películas de terror, en las películas animadas, en los dibujos animados, en los memes, en un montón de lugares donde empezamos a ver al demonio hasta incluso como una entidad buena, como una entidad plausible de adorar. De hecho, existe el satanismo también. Pero nos dice Luis que también es una victoria del demonio, que cuando no se puede pasar desapercibido, se pase por cómico. Es decir, cuando el demonio no puede ocultarse de todo, al menos que se muestre una mirada, una imagen distorsionada y benévola de él. ¿Para qué? Para que la gente empiece a perder rigor. Es decir, si es un chiste el demonio, ¿por qué vamos a creer en un chiste? No es algo serio. ¿Sí? Dice, bueno, es muy fácil que el cristiano ignore la presencia nuestra, dice el demonio. Pero en el caso de que no se pueda, al menos que tenga una imagen risueña, una imagen tomada desde desde la satírica, digamos, desde la comedia, ¿sí? Entonces, también lo que nos va a decir acá, esto es muy interesante, porque dice, una de las grandes tentaciones también, de las grandes obras o necesidades que tiene el demonio es lograr de que la iglesia se vaya haciendo cada vez más pequeña. Y dice, no pequeña para que desaparezca, sino pequeña para que sus integrantes se vuelvan sectarios. Lo dice así. Y si no lo hemos podido hacer con la iglesia en general, al menos hagámoslo con sus facciones. Así que es bueno que tu paciente, le dice a su sobrino, se identifique con estas facciones y empiece a involucrar valores que no son del todo cristianos, pero que no están contrapuestos, como por ejemplo el patriotismo y el pacifismo, dice. Y a veces nos pasa que encontramos personas en la iglesia que son por ahí más hinchas de un club de fútbol que de Jesús, por decirlo de alguna manera, que cristianos. Son más políticos que cristianos, son más scout que cristianos, son más legionarios de María que cristianos, ¿se entiende? A veces terminamos poniendo la camiseta de lo que es el medio y no de lo que es el fin, que es lo que quiere hacer el demonio, que nos apeguemos a los medios y los transformemos en fines, en un apostolado, en un grupo, ¿sí? Y que empecemos a generar esa sensación de que somos particulares, somos especiales con respecto al otro. Y acá también habla de algo que es importante. Dice, si tu paciente puede ser inducido a convertirse en un objetor de conciencia, se encontrará inmediatamente un miembro de una sociedad pequeña, chillona, organizada e impopular. Y el efecto de esto, en uno tan bueno en la cristiandad, será casi con toda seguridad bueno. Es decir, claro, la soberbia, el orgullo de sentirse parte de algo particularísimo, sectario, ¿sí?
de sentirse privilegiado, de formar parte de un grupo selecto dentro de una comunidad, hace de que se disminuzca su bondad, se disminuzca su virtud, se disminuzca su búsqueda del bien, su capacidad de bien. ¿Por qué? Y porque ahora está no buscando a Dios, sino su gloria. Y acá lo dice al final, es muy lindo esto, porque dice, una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a este hombre. La búsqueda de la mundanidad que tiene el demonio para con nosotros es una lucha real. Él quiere transformar este mundo en un medio y no en un fin. Y así encontramos cristianos católicos que están más preocupados por vivir una vida de tranquilidad y de comodidad en este mundo que de lograr la vida eterna. Y encontramos a veces católicos que están más preocupados por encajar en la lógica de los grupos de amigos o de trabajo que son puramente mundanos que en agradar a Dios, agradar al mundo antes que a Dios. Y el demonio sabe que este mundo es un medio para llegar a la santidad y a la vida eterna. El problema es cuando convertimos a este mundo en un fin en sí mismo y perdemos la esperanza de la vida eterna, y perdiendo la esperanza de la vida eterna perdemos la certeza de la salvación, nuestra fe disminuye y nuestra vida se vuelve menos espiritual, más materialista, y por lo tanto nos vamos volviendo más chatos en la fe. Y la fe en Dios termina convirtiendo simplemente en una ideología, y termina convirtiéndose en una sociología, y termina convirtiéndose solamente en una capacidad o en una búsqueda de hacer solo el bien humano y no espiritual de los demás. Por eso el demonio, que lo tiene tan en claro en esta carta, le dice a su sobrino esto: primero pasar desapercibido, sino que crean que somos una caricatura, después mundanizarlo, hacerlos sectarizados para sentirse privilegiados y así ocupar el lugar de Dios, luego ir metiendo en ellos elementos de valores que sean no contrarios del todo a la fe, pero sí que reemplacen los valores verdaderamente radicales de la fe, y así vamos a obtener una persona que va a convertir en fin el mundo y no en medio. Y la fe va a quedar de costado. Como hemos dicho otras veces, empezamos a vivir nuestro proyecto de vida y Dios nos tira un poquito de agua bendita, pero no es el proyecto que Dios soñó para nosotros, ni mucho menos su camino. Bueno, el demonio nos quiere alejar. Entonces tengamos cuidado del peligro de la mundanidad, tengamos cuidado de convertirnos más en ministros de este mundo que en ministros del otro mundo. Tengamos cuidado en buscar más la gloria de este mundo que la gloria de la vida eterna. Y tengamos cuidado de no instrumentalizar aquello que es un fin en sí mismo, que es la vida eterna. Bueno, queridos hermanos, espero que les haya servido esta séptima carta del libro de Luis en este curso que estamos continuando, que vamos a tener continuidad. Te invitamos a que sigas el canal de YouTube, que compartas el video. Nos vemos en la próxima entrega. Que Dios te bendiga y que la Virgen te acompañe. Bien, así le teníamos al padre Franco Carreras compartiéndonos esta gran enseñanza de cómo actúa el demonio en nuestra vida, haciendo un exégesis de este libro del autor Luis. Le invitamos a la reflexión después de haber escuchado este gran curso y pueden dejar sus comentarios. Te invitamos a que te suscribas, dale like y compartí, que compartiendo te convertís en un ciberapóstol. Hasta el próximo video.